tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo programa de Asiento Extra. Qué gusto que nos acompañe en esta tarde de viernes. Hoy nos acompaña doña Cintia Zapata. Ella es la directora de la Dirección de Apoyo al Consumidor, con quien vamos a conversar acerca de cuáles son esas denuncias que usted puede presentar justamente a esta dependencia del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. ¿Cómo está, doña Cintia? ¡Feliz año! Feliz año, María, de verdad que encantada de estar por acá. Siempre es un gusto visitarlos y pues conversar sobre estos temas que siempre son de actualidad, la defensa de los derechos del consumidor, cómo los consumidores pueden defender efectivamente sus derechos y cómo pueden estar más alertas, ¿verdad?, de posibles violaciones que se produzcan en el mercado. Entonces, entrando en materia, doña Cintia, ¿qué tipo de acciones puedo yo denunciar ante la Defensoría del Consumidor? Porque muchas veces la gente lo hace solamente con temas de garantía en comercios y demás, pero ustedes tienen otra amplia gama de casos que ven. Entre esos, ¿qué podemos mencionar? Bueno, hay temas inmobiliarios, hay temas que tienen que ver también con conciertos, pero más bien usted explíquenos un poquito, empezando justamente por el tema del comercio, ¿qué cosas puedo yo denunciar que me ocurren cotidianamente y que puedo llegar a ustedes a decir, bueno, me parece que eso no está bien? Y aparte de eso, si el comercio puede tener una sanción en caso de que haya incumplimientos. Bueno, los temas tradicionalmente más se denuncian son los asociados con los temas de garantía. Entonces, casi todos los consumidores saben que si un artículo les falla, todos los artículos tienen una garantía mínima de al menos 30 días hábiles, pero ya sabemos que hay otros que son artículos complejos, que son artículos de tecnología, que incluso vienen garantizados por el fabricante, que tienen una garantía mayor. Entonces, todo el mundo sabe que tiene esa garantía de respaldo. Y cuando hay un problema con el artículo, muchas veces la respuesta del establecimiento comercial es: espérese para ver qué es lo que tiene, vamos a ver si se lo vamos a reparar, vamos a ver si realmente se puede reparar o si no. Y en algunos otros casos le dicen, bueno, es que se tiene que esperar 5 meses para que vengan los repuestos. Entonces, ese tipo de violaciones que son normalmente las que más se presentan y donde el consumidor tiene una plena conciencia de que efectivamente si tiene garantía, son los más denunciados, pero también se denuncian temas de incumplimientos de contrato, ¿verdad? Yo firmé un contrato y me dijeron que tenía derecho a sesiones, por ejemplo, en una clínica estética, a tantas sesiones de masajes o temas relacionados con depilación o temas relacionados con algún tratamiento estético que se quiera hacer el consumidor, resulta que no le cumplieron. O cuando el consumidor intenta hacerlos valer, le dicen, mire, es que para poder sacar la próxima cita, usted tiene que esperarse porque resulta que tenemos la agenda muy llena. Y lo que le habían dicho es, nosotros tenemos una agenda que se adecua a sus necesidades, a su disponibilidad, no se preocupe, puede venir en la mañana, en la tarde y en la noche. Y resulta que cuando el consumidor trata de efectivamente hacer cumplir el contrato, esto no se logra. Este tipo de violaciones también son mayormente denunciadas. Y finalmente los temas relacionados con información. No me dijeron esto, no me dieron esta información, ahora me están cambiando las reglas del juego porque me están dando otra información. El brochure o la publicidad que me dieron sobre un determinado bien, un determinado servicio no coincide con la realidad, en donde caemos en temas de publicidad engañosa. Esos son los tres temas más denunciados, temas relacionados con garantías, incumplimientos de contrato, información y publicidad engañosa. Es que muchas veces también, doña Cintia, nosotros no leemos, ¿verdad?, la letra menuda de los contratos o a la hora de adquirir algún tipo de producto, bien, ya sea un bien o algún servicio, no leemos los contratos. Entonces, adquirimos y cuando ya llegamos a la casa nos damos cuenta, ¿verdad?, de que no hay como muchas cosas para reclamar. O en Claro, los contratos los comerciantes no ponen las cláusulas yo pueda reclamar, y al haber un desconocimiento de la ley, entonces cuesta mucho que uno pueda realmente ir a interponer alguna denuncia. También pasa eso.
Totalmente. Fíjese que una de los mayores problemas que enfrenta el consumidor a la hora de firmar un contrato de adhesión, sobre todo esos contratos en donde firme aquí, porque ya el contrato está predispuesto, tiene cláusulas predispuestas. Número uno, la inexperiencia. Número dos, el uso de términos legales muy rebuscados. Entonces el consumidor no entiende muy bien lo que está leyendo. El consumidor, lo que llamamos el consumidor de a pie, que no tiene por qué ser un experto, ni mucho menos un abogado. Entonces no entiende muy bien lo que está firmando. Y lo otro es que en un contrato pueden haber cláusulas contrapuestas. Es decir, lo que se dice en la cláusula número 2, este contrato usted lo puede rescindir sin ninguna penalización. Luego viene la cláusula número 27 y le dicen, pero si usted se retira antes del año va a tener una penalización de tanto. Y después, más adelante, en la cláusula 32, viene una cuestión en donde le dicen, pero además si se retrasa con el pago de un mes después de, por ejemplo, este contrato se paga a los 30, si tiene un cobro recurrente, y cada 30 del mes se paga, pero si usted se atrasa, entonces le vamos a cobrar una multa. Pero la cláusula 2 decía no hay penalizaciones. Entonces, un consumidor que no es ávido, de ahí empieza a leer, ya cuando va por la cláusula 10, lo ve todo bien y dice, no, este contrato está bonito. Y deja de leer el resto y se encuentra cláusulas contrapuestas. Antes del 2024, nosotros podíamos decir que el consumidor estaba totalmente indefenso frente a las cláusulas predispuestas. ¿Qué pasa el año pasado? El año pasado se aprueba una reforma a la ley 7472, que es la primer reforma que se pasa luego de casi 30 años en el capítulo de protección al consumidor. Porque en el capítulo de promoción a la competencia, ahí sí vemos, cambian las cosas. Ahí estamos hablando de que los propios agentes del mercado son los que promueven los cambios en la normativa. Pero el consumidor, al que lo defiende, digamos, es o una oficina del Estado o el consumidor mismo, pero el consumidor no se encuentra organizado, no está altamente organizado. No puede ir a hacer lobby para que le pasen una ley. No puede hacer lobby para que le pasen una ley, no tiene cámaras, no tiene cómo pagar lobistas. Entonces, claro, el consumidor, al estar en ese último eslabón de la cadena, está muy poco protegido, muy poco organizado. ¿Y cómo se puede hacer más bien para empoderar a los consumidores que tengan ese conocimiento y que ellos mismos puedan ejercer esa acción de defensa hacia los derechos? Claro, poco a poco, creo que han ido surgiendo más organizaciones de consumidores, hasta que nuestra aspiración como país debe ser tener organizaciones tan fuertes como en Sudamérica o en España, en donde los bufetes, así como hay bufetes que representan a las empresas, hay bufetes que representan a los consumidores. En Estados Unidos hay bufetes encargados de poner acciones de clase, por supuesto que son acciones muchísimo más grandes, porque el sistema lo permite, ¿verdad? Y ponen acciones de clase en favor de muchos consumidores y son bufetes muy renombrados, ¿verdad? Esos son bufetes para la defensa de los consumidores. ¿Y esas acciones son gratis, son gratuitas? Esas acciones son de muy bajo costo para los consumidores. O sea, donde le digo de muy bajo costo es que, por ejemplo, en Estados Unidos se formó una acción de clase para demostrar que un caso específico de zapato deportivo, de lo que nosotros denominamos las tenis, ¿verdad? Las tenis, ajá. No cumplía con el propósito de adelgazar, porque resulta que la publicidad decía que si usted andaba en las tenis, de repente se le modelaba el cuerpo y además adelgazaba y además, bueno, pero eso no es cierto por el solo hecho de usar las tenis, ¿verdad? Entonces, un bufete junto con la Comisión Federal de Comercio, armaron un caso para poderlo presentar ante los tribunales de justicia. Pero los consumidores afectados, imagínense que se le devolvió a todas las personas que habían comprado ese par de tenis, se les devolvió el equivalente a lo que pagaron, más un monto adicional. Y eso
evidentemente el consumidor ni siquiera tuvo que pagar los $60 que, ¿verdad? Que evidentemente costaron las tenis, sino que lo que pagan es un monto significativo de 5. Entonces, realmente ahí es donde vemos que la defensa de los consumidores explota. Pero hablaba de los contratos de adhesión porque a partir del año pasado se le da a la Comisión Nacional del Consumidor la capacidad de anular las cláusulas que considere abusivas en los contratos de adhesión. Y esto, María, es un antes y un después. ¿Cómo podemos definir un contrato de adhesión? Un contrato de adhesión es un contrato en donde a usted se lo dan y usted tiene que firmarlo sin cambiarle ninguna cláusula. Los contratos de tarjetas de crédito, los de cable, los de los gimnasios, los contratos... Es como una extensión del contrato. Son todos los contratos mercantiles. Hoy casi ningún contrato mercantil que usted firme es un contrato que viene redactado para María Siu, ¿verdad? Casi todos los contratos son el machote que tiene la empresa para que yo tenga una suscripción, pueda participar o recibir recurrentemente un servicio. Entonces, todos esos contratos que tienen que ver, volviendo al ejemplo de los servicios estéticos, todos esos son contratos de adhesión. Los contratos para planes funerarios, son contratos de adhesión. Los contratos con inmobiliarias que preguntabas ahora son contratos de adhesión. Los contratos para recibir servicios turísticos son contratos de adhesión. Los contratos para recibir acceder a un gimnasio son contratos de adhesión. ¿Qué pasa, por ejemplo? Bueno, se da mucho en el sector también turismo, aparte del comercial que estábamos hablando ahora, donde la mayor parte de los problemas son de garantía. En el caso del turismo, lo que pasa es que la gente lo que más reclama es que no, ¿verdad? Que al final de cuentas no le cumplen con el paquete que estuvo pagando y demás. Lo que uno se pregunta es, a partir de que una empresa empieza a ser denunciada, ya per se el Ministerio de Economía va a publicar en sus redes, en su página web, perdón, que esa empresa está siendo investigada o no. Porque uno se pregunta también hasta dónde llegan los derechos de la empresa, ¿verdad? Ok, 10 personas no recibieron el paquete. ¿Cuál es el mínimo o la luz de alerta que ustedes dicen, no, vamos a informar que eso está pasando para que más gente no caiga? Sí, ciertamente hay toda una investigación que lleva a cabo en este caso, ¿verdad? De los servicios, pague ahora y disfrute después. Hablamos de todos los servicios, como los funerarios, los servicios turísticos, como los mismos conciertos, como los mismos planes inmobiliarios. Usted normalmente compra en preventa, pero no es que usted está pagando cuando tiene la casa ya construida. Pague ahora, disfrute después. Pague ahora, utilice después. Esos servicios que son, que la ley los llama ventas a plazo. Muchas veces nosotros pensamos, ventas a plazo son a pago. No, ventas a plazo es eso, que en un plazo diferido yo voy a poder disfrutar, tener el disfrute de esos bienes y esos servicios. Entonces, en esos casos en donde el disfrute, el Ministerio de Economía debe autorizar ese tipo de ejercicio. Entonces, ¿qué sucede? Muchos incumplimientos que nosotros detectamos son de empresas que nunca pasaron por el Ministerio de Economía. ¿Y qué revisa el Ministerio de Economía? Bueno, revisa que la empresa sea solvente. En unos casos, en los casos de espectáculos públicos, por ejemplo, el dinero del consumidor nunca se pierde. Porque mientras no se realice el espectáculo público, ese dinero está, como quien dice, en una buchaquita. Está depositado en una cuenta de un banco del Sistema Bancario Nacional. Y eso está garantizando que efectivamente el concierto se llegue a realizar. Entonces, si el concierto no se realiza, se cancela. Al consumidor debe devolvérsele a través del mecanismo por el cual pagó. Si pagó con tarjeta de crédito, en el mismo estado de cuenta la tarjeta, le tiene que aparecer acreditado eso, sin que él tenga que hacer nada. Es una maravilla. Esto ha ido cambiando en el tiempo conforme el riesgo aumenta, porque hubo un momento en donde empezó a cancelarse una serie de conciertos. Recuerdo que uno muy grande fue el de Laura Pausini, que a nosotros se nos
prendió definitivamente todas las luces rojas y la persona organizadora, si te vi no me acuerdo, y nosotros dijimos, no puede ser. ¿Cómo una persona va a tener en sus manos la plata de los consumidores y hacer con ella lo que quiera? Porque es que el ministerio no puede coadministrar, ¿verdad? Entonces, a la hora de no poder coadministrar y saber dónde tenés utilizada la plata, qué es lo que estás haciendo con ese dinero, el dinero fácilmente se fugaba si es que el evento no se llegaba a realizar. Pero yo puedo ingresar a la página del MAKE, www.make.go.cr. Yo puedo ingresar ahí y yo puedo ver si ese concierto al que yo voy a ir está registrado autorizado ante el MAKE. Exacto. Autorizado. Okay. Recientemente salió que un concierto que estaban organizando como clandestinamente en Guanacaste, en Santa Cruz, no se encontraba autorizado, e inmediatamente dieron parte a la municipalidad, porque la municipalidad también pues tiene que verificar que efectivamente el que les está pidiendo el permiso para el uso del suelo, etcétera, pues tengan los permisos de las demás autoridades públicas. ¿Es obligación, ¿verdad?, registrarlo ante el MAKE o no es obligación? Es una obligación siempre que se va a prevender, es decir, bajo este esquema de pague hoy y veamos a ver si mañana disfruta, esto hay que autorizarlo. ¿Cuándo no hay que hacerlo? Y cuando yo, digamos, vendo como en los teatros, ¿verdad? Que yo estoy vendiendo ahí en taquilla y usted entra e inmediatamente disfruta el espectáculo. Entonces, si no está en la página del MEC, ya de ahí debería ser como una luz de alerta de que algo no anda bien. Totalmente. E incluso dejarnos saber si algo así está ocurriendo, porque para eso nosotros tenemos canales totalmente gratuitos, la línea 800 Consumo, 802-667-866, en donde los consumidores no solo llaman para obtener asesoría e información, sino que también llaman para dejarnos saber si en su localidad, si cerca de su casa hay un comercio que está haciendo las cosas mal, ¿verdad? Si cerca de su casa los precios que le dan son precios sin los impuestos. Si cerca de su casa el comerciante le dice que no da garantía. Si cerca de su casa están vendiendo o va a suceder un concierto, un espectáculo público que esté sin autorizar. Todo ese tipo de cosas se pueden denunciar. ¿Pasa lo mismo con las inmobiliarias? Estas empresas que venden casas a plazo pasa lo mismo. Hay proyectos muy pequeños, ¿verdad? Yo digo que muy pequeños porque nosotros tenemos un muy buen control de proyectos inmobiliarios, porque son más vistosos, porque son más grandes, porque ocupan más tiempo. Entonces el control que se lleva es, digamos, un control más exhaustivo que el que se puede llevar sobre un concierto que probablemente se realizó en una finca y del cual nosotros no nos dimos cuenta. Pero en esos casos sí se lleva un mejor control y nosotros podemos decir que la mayoría de proyectos grandes, robustos, se encuentran con una autorización ante el Ministerio de Economía, pero evidentemente nosotros le decimos al consumidor, por favor, visite la página web del Ministerio de Economía antes de comprar su casa. Es su casita, es su vivienda, es una parte muy importante de su presupuesto familiar que además va a estar integrado por muchísimo tiempo, porque si usted adquiere una casa, normalmente la adquiere con un crédito, y entonces eso le va a sumar una carga adicional. Vea muy bien a quién le compra, cuídese muy bien de a cuál desarrollador inmobiliario le está comprando, que todos los papeles los tenga en regla y que esté autorizado por el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque el dinero que ponen los consumidores ahí está en un fideicomiso. Y el administrador, que es una entidad, de nuevo, regulada. Pero eso es a partir de una reforma, ¿verdad? A partir de una reforma. Es una reforma del 2020 para acá, 2022, 2023. No, me parece que es una reforma anterior, me parece que es del 2014 por ahí. Y lo que indica entonces que todos los proyectos que sean inscritos después del 2014 ante ustedes tienen que cumplir con ese fideicomiso, que es como, por decirlo así, un fondo de dinero mediante el cual tienen que responder en caso de que no le cumplan a la gente. Hay una primera reforma, digamos, y después hubo otra reforma en el 19, por ahí, en donde se establece el fideicomiso. Ya a partir de ese momento viene
a garantizarse el dinero de los consumidores a través de un fideicomiso. ¿Y por qué se van dando digamos, este cierre cada vez más de llaves, verdad? Uno puede entender que el Estado empieza a poner como más clavijas y apretar más ciertos sectores. Bueno, porque el nivel de riesgo aumenta, ¿verdad? Porque tuvimos casos como los de Casas Vita, porque tuvimos casos como los de Rock, porque tuvimos una serie de casos que sí cumplían la regulación que estableció el Ministerio de Economía en ese momento. A partir de un cambio, digamos, interno de disposición de las oficinas internas que revisaban esto, ese proceso se le otorga a la Comisión Nacional del Consumidor. Antes no lo tenía la Dirección del Consumidor, sino que lo tenía otra dirección. Que lo que velamos primigeniamente es por la protección del consumidor, empezamos a ver que la regulación satisface en cierta medida cómo venían dándose los proyectos inmobiliarios. Es que recordemos que también hubo un boom inmobiliario, en donde empezamos a tener ya no proyectos de 20 casas, sino que los proyectos que en algún momento eran proyectos de 20 casas, de 30 casas, pasaron de 200 casas, de 300 casas, de edificios de apartamentos con cualquier cantidad de apartamentos. Se nos está un poquito agotando el tiempo, doña Cintia, pero antes de finalizar, quería también consultarle esta nueva idea que tienen ustedes de también darle un brazo de apoyo a los consumidores de productos financieros, que eso es algo que ahorita se está gestando. Ya el gobierno presentó un proyecto, ¿verdad? Porque se han dado muchos casos que pareciera, ¿verdad? O da la impresión de que ¿dónde está la defensa del consumidor financiero? Totalmente. La defensa del consumidor financiero es una deuda que nosotros tenemos con la ciudadanía. Y da vergüenza que un país, ¿verdad?, que aspira a tener los más altos estándares regulatorios y de buenas prácticas, que para eso se adhiere a organismos como la OCDE y que participa de otros organismos a nivel intrarregional, incluso Iberoamérica, con otros organismos similares, no tenga defensa del consumidor financiero. Eso es una deuda que nosotros tenemos que saldar. Los consumidores siguen quejándose de cobros abusivos, los consumidores siguen quejándose de prácticas abusivas en la cobranza, de que su gestión, su deuda que tenían con una entidad financiera pasó a un tercero y ellos ni siquiera se dieron cuenta, y ahora los llaman de ese tercero y le dicen, mire, su caso está en cobro judicial, y entonces además de usted pagarme la deuda, que de todos modos ya no tenía plata, ya no puede hacer ningún arreglo de pago conmigo, sino que además tiene que pagar el abogado, y además tiene que pagar las costas, y además tiene que pagar esto demás. Es decir, que la deuda original que nunca pudo arreglar con el banco, que tal vez era de 3 millones, hoy es una deuda de 6, 7 millones, es el doble. ¿Por qué, doña Cintia, si existe una defensoría del consumidor, no pueden accionar en este tipo de casos? ¿Ustedes no reciben denuncias de consumidores financieros en este momento? Recibimos algunas denuncias y las derivamos a las superintendencias, pero por muchos años las superintendencias tienen limitaciones, no hacen supervisión de conducta, y investigando un poco uno se da cuenta del por qué, y es porque la defensa del consumidor financiero no puede ser reactiva. Nosotros no podemos depender de las denuncias de los consumidores, no podemos depender de mandar a la guerra a las personas y que nos devuelvan cuerpos. Nosotros necesitamos evitar la guerra. Y eso es un poco la visión con la que se construye cualquiera de los proyectos de protección del consumidor financiero. Se tiene que construir con esa visión. La visión preventiva, la visión de poder regular la conducta del mercado antes de que la conducta atropelle al consumidor y entonces ya tengamos un montón de personas con procesos cobratorios, o tengamos un montón de personas que no pueden salir de un ciclo, o tengamos personas a las que se les hizo cobros excesivos sin que se dieran cuenta. Es decir, tiene que ser antes, tiene que ser una medida que vigile cuáles son las prácticas, un determinado giro dentro del sector financiero, y pare las prácticas que considere malsanas. Hoy en día esa potestad la tienen las superintendencias. Hoy en día esa potestad desafortunadamente no la ejerce nadie. Nadie la ejerce. Por eso es que estamos como estamos. Porque las superintendencias tienen potestades para poder tener regulación o supervisión prudencial,
pero la supervisión de conducta hoy podemos decir que es prácticamente nula. No se previó en ninguna legislación hasta este momento. Por eso es que la OCDE dice Costa Rica le hace falta, es que no diría le hace falta si las superintendencias lo tuvieran, le hace falta una ley de protección al consumidor de servicios financieros. ¿Y por qué hemos durado tanto en tener esa defensa del consumidor financiero? Una lástima realmente y una deuda que tenemos con el país que ya no puede esperar más, ¿verdad? Yo creo que por eso este gobierno decidió que eso lo tuviera y lo realizara y lo impulsara y lo llevara adelante el Ministerio de Economía, porque si no, no iba a pasar. Si nosotros esperamos a que las superintendencias hagan esto, ahora pareciera ser que están un poco más interesadas o que por lo menos las entidades financieras están interesadas en que las superintendencias lo hagan, pero han pasado 5 años sin que haya un avance. El avance ha sido cero y a partir de que le dieron esta estafeta al Ministerio de Economía, lo hizo y lo hizo bajo el mejor entendido de que el ganador debería ser el consumidor y la población en general. Hay que entonces esperar a ver si los señores diputados cumplen, ¿verdad?, con aprobar una ley que ciertamente es un mandato de la OCDE, importante la OCDE más bien, ¿verdad?, para que estemos en línea con el resto de los países de la organización. Así es. Bueno, doña Cintia, le agradecemos mucho que haya participado el día de hoy. Esperamos que no sea la última vez y muchos éxitos en su gestión durante este año. Muchísimas gracias y yo también espero poder estar por aquí muchos días más. Además somos vecinos, así que es muy fácil. Somos vecinos, quedamos aquí cerquita y cuando ya el proyecto esté avanzando un poquito más en la asamblea, creo que podemos volvernos a sentar para conversar de esto, porque sin duda es un tema que a todos nos interesa, porque creo que todos tenemos una cuenta, o al menos la otra nos decía don Carlos Melegatti, un 90% de la población, y es importante estar todos empapados de este tipo de acciones. Por lo menos Simpe Móvil utilizamos todos, yo creo. ¿Verdad que sí? Ajá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Quédense con nosotros en sintonía de la 92.3. Ya casi volvemos con ustedes para hablar de autos eléctricos, para que no se lo pierda y continúe en sintonía. Ya volvemos. Asiento Extra por Extra Radio. Asiento Extra por Extra Radio. Amigos, como les decía, vamos a conversar de un tema que yo sé que le va a ser sumamente interesante para usted, sobre todo si está pensando en comprar o cambiar de vehículo. Hoy vamos a conversar acerca de los carros eléctricos y la razón es que fíjese que en el 2024, el año pasado, cerramos con un récord de inscripción de este tipo de vehículos y también de compra. Es decir, hay muchísimas personas que están pensando y tomaron la decisión de comprar un carro eléctrico y tal vez esa sea algo que usted está valorando. Por eso hemos invitado a don Carlos Aguilar, él es el director ejecutivo de IBEMA, a quien le damos la bienvenida. Don Carlos, ¿cómo está? María, qué gusto saludarla a usted y a todas las personas que nos ven y nos escuchan por las distintas plataformas. Muchísimas gracias por estar aquí en Extra Radio y a todos los que nos sintonizan por Extra TV también. Don Carlos, ¿cuál cree usted que es el motivo por el cual la gente se está inclinando por adquirir más este tipo de vehículos que por los de combustión? Vamos a ver, para contextualizar las cosas, todavía el mercado es un 85% vehículos de combustión o que utilizan algún tipo de combustible fósil y un 15% de las importaciones que tenemos en este momento son vehículos eléctricos. Es un porcentaje de la composición del parque vehicular que ha venido creciendo de manera importante en los últimos años y esto obedece no solo a una tendencia en Costa Rica, sino que es una tendencia en el resto de países. Ahora bien, Costa Rica, por una serie de condiciones habilitantes que se han dado, pues ha crecido de manera significativa y extraordinaria por encima de otros países, incluso de los propios países fabricantes. Ahora bien, cuando empezamos a ver los motivos por los cuales empieza a crecer el tema de vehículos eléctricos, pues por un lado tenemos que considerar, y evidentemente está el tema de materia impositiva. Recordemos que los carros en Costa Rica son sumamente caros, pagamos un 52% de impuestos
Eso hace que los carros en nuestro país sean un gasto importante para las personas. Adicionalmente a esto, también tenemos que considerar los costos asociados a la propiedad del vehículo como tal, es decir, el uso diario del vehículo, los impuestos de propiedad, el marchamo, etcétera, que se cobran cuando uno es propietario de esta unidad. Entonces, en el caso de los vehículos eléctricos, tenemos que ver que están exonerados de los impuestos de importación por un lado y por el otro también tienen exoneraciones parciales. En este momento, de conformidad con la ley 95/18, tienen exoneraciones parciales en el impuesto a la propiedad. También tenemos beneficios como que no tienen restricción y otras cosas. Y un tema muy importante y es que la carga del vehículo eléctrico es mucho más accesible en términos económicos que el utilizar combustibles fósiles. Entonces, esto creo que son parte, así como muy por encima de los hechos que han guiado a que las personas busquen en este momento más vehículos eléctricos. ¿Cuántos carros se importaron en el último año eléctricos, don Carlos? A nivel de flota total fueron más de 76.000 vehículos lo que ingresó en el Parque Vehicular Nacional. Aquí estamos hablando de combustión y vehículos eléctricos. Ahora bien, si empezamos a hilar más delgado ese número, el 15%, es decir, un poquito más de 11.000 unidades, fueron vehículos eléctricos. Es interesante ver que en el comportamiento de las importaciones y la flota, el combustible que le da espacio a los vehículos eléctricos para que vayan creciendo y aumentando la participación son los vehículos de combustible gasolina. El diésel tiene un comportamiento muy particular y es que a lo largo del tiempo y de los años se mantiene muy estable. Yo le voy a contar que aquí de compañeros de trabajo, al menos tres en el último año han comprado carros eléctricos. Y hay preguntas que uno se hace, ¿verdad? Que son comunes, como por ejemplo, ¿cuánto más paga electricidad a la hora de comprar uno de estos carros, ¿verdad? ¿Me sube mucho el recibo de la tarifa eléctrica o no me sube? ¿Cómo funciona eso, don Carlos? Eh, Depende de qué tanto use uno el carro y qué tanto le meta la pata, ¿verdad? Como decimos. Sin embargo, en general, el promedio de las personas son 3 cargas al mes, más o menos, dependiendo también de la autonomía del vehículo, pero en promedio yo creo que por ahí andaríamos entre 3 y 4 cargas, y esas 3, 4 cargas son 5.000, 6.000 colones más o menos cargando en la casa. Entonces, podríamos pensar en que una persona en promedio va a estar consumiendo unos 20, 25.000 colones más de electricidad por sobre de completar un tanque de gasolina que de las veces andaría en 25 o 30.000 colones promedio por tanque. Es decir, nos ahorramos prácticamente o estaríamos incurriendo prácticamente en una cuarta parte, un 20% del monto usual que tendríamos destinado a ese rubro. Otro mito o realidad es que estos carros no tienen que pasar por RITEVE, ¿verdad? Hay quienes dicen eso porque tienen que hacer es una evaluación también de otros Sí, componentes que sí no... tienen que ir. Sí, sí, Ujú. sí tienen que ir. O sea, toda la flota vehicular, vehículos, motocicletas, camiones, tiene que pasar por una revisión técnica, que en este caso está en manos de DECRA. Lo que pasa es que, pues, evidentemente hay componentes que no se revisan y estos serían los del motor térmico o el motor de combustión y evidentemente emisiones, ¿verdad? Pero todo lo que son suspensiones, frenado, etcétera, eso sí está dentro del proceso de revisión que se hace a los eléctricos. Me quedé en el pasado con RITEVE, ¿verdad? Si estamos ahora con DECRA, vamos a ver qué pasa más bien con la No se licitación y con preocupe. el contrato. Efectivamente tienen que tener revisión técnica. También otro de los mitos o realidades es qué pasa con la batería, porque hay gente que dice, bueno, ahí si usted se le fue la batería, ya el carro no funcionó más, ¿verdad? Incluso el año pasado se dieron casos en que también la gente no encontraba repuestos a un grupo de personas. Entonces, ¿eso hasta dónde tiene un alcance de realidad? Vamos a ver, en las primeras versiones o las primeras generaciones de vehículos eléctricos, creo que eventualmente los que salieron por ahí de los años 2010, 2012, que tenían baterías de ácido plomo, pueden estar llegando a un grado de obsolescencia en este momento en el cual la batería y la autonomía de esa batería se ha visto muy reducida a lo largo del tiempo. Ahora bien,
Las nuevas tecnologías, los vehículos de las últimas generaciones, esto es algo que ha dado pasos gigantes en cuestión de meses y sobre todo después de la pandemia creció muchísimo. Entonces tenemos que ver que ya para los últimos, y ya eso no debería ser una preocupación, el tema de la batería, en el sentido que los sistemas de administración del software de la batería como tal, nos permiten incluso en los laboratorios identificar y aislar las celdas que están algún tipo de error o algún tipo de daño y hacer los procesos de sustitución desde un profesional capacitado por medio de las agencias responsables. Claro, porque uno tiene el carro, ¿verdad?, de combustión y simplemente si ya lo va a vender, busca un comprador o a la misma agencia lo lleva y se lo reciben. En el caso de los eléctricos, el miedo es, bueno, si ya me está fallando la batería, ¿será que la agencia me lo recibe de vuelta? ¿Será que alguien me lo compra? Esas son como las preocupaciones que a la gente le surgen. El mercado va creciendo y aquí hay que considerar también temas de aplicaciones. O más allá de la aplicación, me refiero como al uso que le da la persona al vehículo como tal. Eh, o sea, bueno, nosotros por estar en el tema de vehículos en el día a día, le damos mucho mercado, al comportamiento del mercado y a lo que va sucediendo a lo largo de los de los distintos momentos del mes, ¿verdad? Entonces, monitoreamos también constantemente las páginas de compraventa de vehículos y en algunos casos vemos vehículos que no fueron importados por medio de agencias, sino que fueron importados de los Estados Unidos o de otros mercados. Te los ofrece algunos de estos, como le digo, ya han sido primeras generaciones que pues evidentemente tienen la autonomía muy reducida, pero para algunas personas todavía siguen siendo atractivos en el sentido que son trayectos muy cortos o el desplazamiento diario de esa persona es muy corto. Entonces, esto es un tema de solución en cuanto a la necesidad de traslado y de movilidad de las personas. Entonces, aquí juegan una serie de factores que para la masa en este momento de vehículos eléctricos que se han vendido en los últimos 2 años, más que todo, que creo que es donde ha habido el mayor incremento, todavía no llegamos a esa parte de la segunda vuelta o del recambio de esa unidad, pero es algo que estaríamos viendo posiblemente a partir de finales de este año para el próximo 2026. Ya esa rotación dentro del parque vehicular como tal. Ahora, hay otro temita que tiene que ver con la supuesta contaminación, ¿verdad? ¿De qué se hace con esas baterías? En Costa Rica tenemos una empresa que se dedica justamente a darle algún tipo de tratamiento que, si no me equivoco, está en Cartago. ¿Qué pasa con todo este tema de si es cierto que estas baterías, al ya no ser utilizadas, pueden generar contaminación y demás? ¿Usted sabe si sería algún tratamiento en específico, aparte de esta empresa, o qué se hace con ellas una vez que finaliza la vida útil del carro? La trazabilidad de estas baterías es al pie de la letra, o sea, es perfecta. Entonces, la mayoría de los fabricantes, cuando hacen recambios y cuando hacen modificaciones o ajustes en alguna de estas baterías, incluso cuando presentan algún tipo de daño, y hay que hacer algún proceso de garantía o algo así, que como cualquier máquina y cualquier proceso de tecnología que se está desarrollando pueden suceder, solicitan a los fabricantes que las devuelvan a fábrica, justamente, no, perdón, a las agencias para que lo devuelvan a fábrica, para expresarme de manera correcta. En el sentido que ellos reciben ese kit de baterías defectuoso, problemas, cuáles fueron las situaciones, porque esto es un tema que ha venido creciendo. Incluso nosotros dentro del proceso de capacitación que tenemos a nivel nacional, hemos hecho donación de algunas de las baterías al Instituto Tecnológico y a los bomberos de Costa Rica para que hagan distintos ejercicios y ensayos, no solo a nivel educativo y tecnológico, sino también ejercicios de seguridad. ¿Qué pasa también, don Carlos, con el tema de la infraestructura? Recuerdo que hace unos años se hablaba, bueno, ya ayer creo que fue que anunciaron taxis eléctricos, pero también se ha anunciado el tema de la infraestructura del país está para poder dar servicio a este tipo de automóviles. Es decir, en esa oportunidad escuchaba, y más bien usted me corrige si me equivoco, que habían pendientes y demás por el tipo de geografía de nuestro país que no
posible acceder a través de un bus eléctrico. No sé si en el caso de los vehículos pasa lo mismo, que hay determinados lugares en donde no podemos entrar. Y la otra vez me decían, bueno, y si uno mete un carro eléctrico en un río, ¿qué pasa? ¿Se quema o qué es lo que sucede? Entonces, a uno le surgen también. Vamos a ver, no pasa nada. Perfectamente se pueden meter a un río, etcétera. Obviamente, como cualquier tipo de vehículo, no tenemos que abusar, pero no debería pasar nada. Están diseñados para este tipo de situaciones. No van a ser como un vehículo de una película de estas que vemos en el cine, ¿verdad? Que se meten al agua y no pasa nada, pero tampoco debería ser una preocupación para las personas el hecho de pasar por un río, un charco o alguna situación que pueda ser un poco más allá de la situación normal que puede enfrentar uno en carretera. No debería ser un problema. Ahora bien, en cuanto a la infraestructura, usted señala un punto que es importantísimo y es que el tema del ecosistema de movilidad está sustentado en tres cosas. Por un lado es la oferta de vehículos, por el otro también tenemos la demanda de vehículos y hay un factor adicional y es el tema de infraestructura. Y aquí tenemos infraestructura pública de carga y la infraestructura privada. Infraestructura privada entendido como las condiciones que tenemos las personas que tenemos vehículos eléctricos para cargarlos en nuestra casa en un cargador que está 100% a nuestra disposición y para utilizarlo en el momento necesario. Ahora bien, en cuanto al tema de infraestructura pública de carga, eso es un tema que no se puede quedar atrás. ¿Por qué? Porque hace unos años la cantidad de vehículos en carretera, de vehículos eléctricos en carretera era menor y era muy fácil llegar a cargar a cualquier parte y usted encontraba el cargador disponible, se conectaba y cargaba lo que necesitaba y listo. A veces coincidía uno con alguna persona y uno conversaba un ratito y compartía y al rato ya se iba y seguía la otra persona. Ahora no es nada extraño Hay filas, que don Carlos, llegue yo las he uno, visto. Hay a filas que, esperando. exacto, justamente a eso iba. Llega uno y hay fila, pero hay fila en la mañana, hay fila en la tarde, hay fila en la noche y hay fila tarde en la noche y en la pura mañana también. Entonces, eso es algo que nos estamos quedando un poco rezagados, sobre todo por la cantidad de vehículos. No ha crecido al mismo nivel la cantidad de vehículos como la infraestructura pública. Entonces, creo que eso es un tema que no se puede quedar atrás. Evidentemente tiene que haber un tema de responsabilidad sobre la matriz energética, tiene que haber condiciones habilitantes en los distintos lugares y todo, pero sí es un tema que no se puede quedar atrás. La infraestructura privada pues va creciendo, hay restaurantes, hay bancos, hay otros lugares que lo van ofreciendo y lo ofrecen como un servicio complementario a los negocios o a las compras que uno realiza en estos distintos puntos. Por el otro lado, la infraestructura pública no se puede quedar atrás. En eso, esto que le preguntaba de la geografía, ¿eso hay algún limitante para que el carro pueda andar? También he visto, bueno, que están naturalmente los buses, los taxis, hay hasta carros de carga, ¿verdad? Vehículos de carga en empresas utilizando carros eléctricos. ¿Hay algún problema para que suban pendientes o, verdad? Porque nuestra geografía es también un poco complicada a veces. Sí, entiendo tu pregunta. Ve, en el tema de los vehículos como tal, hay para distintas aplicaciones y distintos usos. Si nosotros vamos a coger un City Car que, por ejemplo, puede que no tenga batería por enfriamiento líquido o con un tema de refrigeración líquida y lo exigimos muchísimo, ¿qué es lo que pasa? Y es más, he escuchado varias historias de personas que han subido con carros, con City Car que han tratado de subir a las antenas, a las eólicas aquí en Santana, que hay unas pendientes importantes y que el vehículo les ha calentado, entonces se les ha apagado. O sea, pero no es un tema de que la persona estuvo expuesta a un accidente como tal, sino que el vehículo entra en un modo de seguridad y por un antes que pase algo, el vehículo se apaga y se desconecta. Entonces hay que esperar un rato que el vehículo vuelva a una temperatura de operación y pueda volver a circular. Pero esto consistiría, para mi criterio, en un uso. No en un uso, sino en un abuso del vehículo como tal, ¿verdad? Si estamos sacando ese City Car del uso normal para el cual está diseñado, pues evidentemente podemos tener alguna situación de estas. Ahora bien, por temas de geografía para un transporte
público masivo, qué sé yo, un autobús, un tipo de microbús, terrenos muy quebrados sí están en una situación pues que habría que analizarse si vehículo eléctrico será la mejor condición o si de repente combustión en este momento o un vehículo híbrido puede ser la solución a resolver ese tema de la unidad. Ahora bien, para el transporte de mercancía, carga, etcétera, sí en este momento algunas empresas en sus flotillas están incorporando vehículos eléctricos, incluso muchas de las empresas asociadas a IBEMA están para, sobre todo en las de maquinaria y transporte y equipos agrícolas que tienen que enviar técnicos a campo, están utilizando mucho vehículos eléctricos y están, pues, evidentemente aprovechando una serie de condiciones. Por un lado, los ahorros que representa el vehículo como tal, pero también el tema de responsabilidad ambiental al liberar menos emisiones al ambiente en los traslados de estas personas por los distintos puntos del país. Don Carlos, ¿hay alguna meta que ustedes digan, no sé, a 10 años va a estar la composición del parque vehicular entre vehículos de combustión y eléctricos? ¿Tienen ustedes alguna meta o existe alguna meta país en ese sentido? Es difícil. Cuando se estaba proyectando la ley 9518, y qué dicha que me hizo esa pregunta. Usted sabe que cuando se estaba haciendo la ley 9518 y empezaban las primeras discusiones, las personas que estaban adelante de esta situación decían que al país durante los primeros años que ya se vencieron, iban a entrar 250.000 unidades de vehículos eléctricos. Nosotros levantamos la mano de una manera responsable, con criterios técnicos y sobre todo con conocimiento del mercado y les dijimos, vean, eso nunca va a pasar. O sea, no hay producción mundial que vaya a abastecer a Costa Rica de esa cantidad de unidades. Y nos dijeron que éramos unos retrógrados, que éramos y hasta nos dijeron que éramos unos cavernícolas de cuevas sin ventana. Al tiempo la de razón nos la dio a nosotros. Ha pasado exactamente lo que nosotros dijimos que iba a suceder y es que el parque vehicular iba a ir creciendo paulatinamente. Hay incentivos, hay beneficios, hay otras cosas, pero usted no puede acelerar el tránsito entre las tecnologías. Aun cuando acá en Costa Rica eliminamos los beneficios para los vehículos híbridos, que ese es un tema aparte que creo que es una de las soluciones también para reducir emisiones, y quisimos correr en el tema de vehículos eléctricos, por más que usted quiera correr, no puede acelerar el proceso de transición. Este es un proceso que va a seguir creciendo, se va a seguir desarrollando. Vamos a ver cada vez más modelos de vehículos eléctricos, vamos a ver más aplicaciones de vehículos eléctricos en vehículos de transporte de carga, en posiblemente entrega de última milla, que es ya cuando hay abastecimientos y es la última parte de la entrega de esa unidad. Vamos a estar viendo diferentes aplicaciones, pero el proceso de transición va a seguir y creo que va a seguir por un largo plazo. Evidentemente hay personas que nos vamos involucrando cada vez más en el proceso de responsabilidad ambiental, de más conscientes con el ambiente, con la reducción de las emisiones y otras cosas, pero la movilidad eléctrica no es para todos. Esto implica una planificación un poco más detallada de rutas, de viajes y otras cosas que no necesariamente todas las personas están dispuestas a aceptar. Entonces, creo que esto es más un tema de irlo interiorizando, ir creciendo, irlo promoviendo y pues que vaya creciendo el ecosistema. Recordemos que para junio de este año, de este 2025, es el primer incremento importante a nivel impositivo en los vehículos eléctricos. Entra el primer cobro de impuesto selectivo de consumo. Anteriormente estaban exonerados en un 100%, se reduce en un 25% la exoneración, entonces a pagar una parte de impuestos. Habría que ver cuál es el comportamiento a esperar en el segundo semestre del año para ver qué va a pasar con la tecnología, que va a seguir creciendo. Desde el punto de vista de nosotros, vamos a seguir teniendo más modelos, más marcas. Costa Rica pasó de tener hace 5 años 85 marcas a este momento tener más de 105 marcas y muchas de ellas son vehículos eléctricos. Entonces creemos que el proceso va a seguir creciendo. Don Carlos, un consejo final para la gente que nos está escuchando y que nos ven a través también de la señal de Extra TV. Si yo voy a cambiar carro, si voy a comprar carro, ¿cuál es el consejo que usted me da como para saber si un eléctrico puede ser para mí o no puede ser para mí?
Principalmente analizar el uso que le va a dar a la unidad. Es decir, ser muy consciente de cuáles son los terrenos por los que transita, cuáles son las distancias por las que transita, y esto aplica para cualquier tipo de vehículo. Hay que considerar y comprar también el vehículo que uno pueda mantener. En este momento, los vehículos eléctricos son una excelente opción por el costo de propiedad asociado, el cual es sumamente beneficioso para nuestros bolsillos, pero también tenemos que ser responsables y ver el vehículo que podamos adquirir. Y por el otro lado, creo que es importantísimo hacerlo en empresas que realmente le ofrezcan respaldo y garantía. Nosotros desde IBEMA somos representantes oficiales de las casas fabricantes, tenemos un contrato de distribución. También se ofrece la garantía por medio de nuestras agencias y en este momento también hay personas, terceros, que están aprovechando este interés de las personas por adquirir vehículos eléctricos y se los traen de otros países, se los venden, pero no les ofrecen una garantía o un respaldo real a las personas. Entonces, creo que lo más importante es pues asesorarse y acompañarse, tomar las decisiones a la ligera, sino más bien pensarlas, hacer una compra medida de la unidad y conforme con las necesidades. Y María, una cosa que me decías ahora, el tema del respaldo y los repuestos, que no se nos quede atrás. Existió un momento en el mercado en el cual creció muchísimo la venta de vehículos y creo que el tema de repuestos no creció al mismo nivel. Nosotros desde IBEMA hemos exigido a todos nuestros asociados reforzar y redoblar todo el tema de departamentos de servicio, de capacitación a talleres, sobre todo el tema de compra de repuestos y disponibilidad de los mismos, para tener una solución para las personas que lo requieren. Entonces, más bien invitar a las personas que quieran un vehículo eléctrico o de combustión que se acerquen a las agencias asociadas a IBEMA y ciertamente ahí los van a poder guiar y asesorar en su proceso de compra. Muy bien, gracias entonces, don Carlos, por haber participado el día de hoy. Ahí vamos a seguir en contacto y dándole seguimiento a este tema tan interesante. María, muchísimo gusto saludarle, que tenga muy buena tarde. Gracias, igualmente, don Carlos. Bueno, entonces ya saben todos ustedes, tengan mucho cuidado con siempre exigir la garantía. Creo que eso es lo que hemos aprendido el día de hoy, para también ser nosotros consumidores responsables. Les agradecemos por habernos acompañado. Siguen en sintonía de las 92.3 y también a través de la señal de Extra TV. Manténgase con los grupos, informándose a los medios del Grupo Extra. Muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana. Bendiciones para todos. Asiento Extra por Extra Radio.